Son las 7:43, queremos saludar a esta hora de la mañana a la abogada y presidenta de la Comisión de Probidad, María Jara Quemada. María, muy buenos días, gracias por recibir nuestra comunicación tan tempranito por la mañana. Muy buenos días, Patricio y Claudio, gusto conversar con ustedes. Sí, el gusto también es nuestro. Patricio por aquí para que puedas ir distinguiendo las voces. Perfecto. Sí, cosa de gustos. A mí en general me gusta partir las entrevistas con una pregunta amplia y luego vamos aterrizando si te parece. Cuando hablamos de crimen organizado, muy comprensiblemente en general las personas lo procesan como violencia, ¿no? Violencia en las calles, violencia en la invasión de los espacios íntimos, pero no se procesa tanto como un asunto que también tiene que ver con la probidad, con la corrupción, con la horadación de las instituciones. Y quería partir por ahí, quería pedirte una breve reflexión sobre eso y luego hacemos algunas preguntas más concretas. Sí, bueno, yo creo que, claro, lamentablemente a veces se ven como fenómenos que no están relacionados, pero no es así. O sea, lamentablemente el crimen organizado básicamente es eso, son delitos o crímenes graves para nuestra sociedad, que no es solo narcotráfico, porque muchas veces lo tenemos como muy centrado en la conversación, creo yo, en Chile, en el narcotráfico, en la narcopolítica, pero son en el fondo asociaciones ilícitas que tienen estructuras que generalmente están jerarquizadas, que operan, como uno lo podría decir, entre comillas, como empresas, y que cometen una serie de crímenes bastante graves, que incluso van, la trata de personas, por ejemplo, se ha descubierto en Chile que también opera, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas, tráfico de órganos, etcétera, contrabando, etcétera, 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 todo lo que nos podamos imaginar, y que básicamente busca cometer estos delitos no por solo una visión sádica o en el fondo por el gusto de cometer crímenes, sino que con un fin económico. Y para eso, para poder en el fondo operar de manera adecuada, para poder establecer sus redes operativas, para poder disfrutar, por así decirlo, de esta economía ilícita que ellos montan, ellos requieren también de la corrupción y del Estado como cómplice para llevar a cabo de manera en el fondo adecuada. Si no tiene este como beneplácito del Estado, ya sea por una captura o por una corrupción, no operan adecuadamente en esos países, y por lo tanto está muy asociado al fenómeno de la corrupción. Y yo creo que en Chile estamos hablando mucho de la crisis de seguridad, que por supuesto que hay un fenómeno del cual tenemos que hacernos cargo, y me parece adecuado que nuestras autoridades estén tomando medidas y estén anunciando planes y estén analizando el cómo hacer frente a esta crisis de seguridad. Pero yo creo que si estamos hablando de crimen organizado y de esta crisis, tenemos que también paralelamente atacar el frente de la corrupción, porque se alimentan el uno del otro. O sea, hay una correlación, hay estudios que lo demuestran, donde efectivamente el crimen organizado requiere de la corrupción en el Estado, porque básicamente lo que necesita es disminuir la posibilidad de cumplimiento de la normativa y el control de las fronteras, además de lavar el dinero. Entonces necesita un Estado débil, necesita capturar ya sea funcionarios de aduana, de gendarmería, de las policías, de la frontera, la fiscalía, los tribunales, etcétera, para poder efectivamente funcionar del modo adecuado que ellos requieren. Y esto te lo demuestran varios estudios, de que efectivamente los países que tienen peor lucha contra la corrupción, los que están más bajos en el índice de percepción de la corrupción, al mismo tiempo son los países que tienen mayores niveles de violencia, de inseguridad y de crimen organizado operando dentro de sus fronteras. ¿Podríamos decir en resumen que la violencia es la consecuencia de la corrupción y no al revés, en este caso? Es que justo el tema es que pareciera ser que muchas veces la violencia puede ser en el fondo el origen de la corrupción, pero también la violencia puede ser un efecto de la corrupción. Están tan correlacionados que a veces son causa y efecto al mismo tiempo. Entonces se genera un círculo vicioso, y por eso nosotros tenemos que estar tan alerta, tan atentos a esto. Y si efectivamente uno va mirando muchas veces las noticias, hay casos, y de hecho yo tuiteaba hace pocos días a raíz de una noticia que se publicaba sobre la desarticulación de una célula del Tren de Aragua en Puerto Montt, donde uno de los detenidos era funcionario de Carabineros, obviamente una investigación que está en desarrollo, etcétera. Pero efectivamente, si uno va haciendo seguimiento a la noticia, en muchos casos cuando se va hablando de estas bandas, efectivamente a veces se va viendo también en paralelo cómo esta banda está operando con captura o con extorsión incluso hacia el Estado para poder llevar a cabo bien sus funciones. Entonces yo creo que es muy importante estar atento a estos fenómenos en paralelo,
y pensar que los desafíos de seguridad no tienen que ver solo con, bueno, el armamento que se está utilizando, cómo se estructuran estas bandas, por dónde ingresan, qué tipo de delitos cometen, sino también, bueno, cómo están capturando al Estado, cómo nosotros estamos fortaleciendo a nuestros policías, a nuestros gendarmes, a aduana, a la UAF, a las distintas entidades que en el fondo son el entramado que tenemos institucional para evitar esto, para que efectivamente tampoco las vayan capturando ni corrompiendo, que es lo que ellos también, una estrategia que también van a tratar de desarrollar. Abogada, ¿cómo le va? Claudio la saluda por acá. Se ha hablado respecto del combate de este fenómeno mucho acerca de seguir la ruta del dinero, ¿no? Que es como el concepto, y para eso hay como un debate entre quienes están, por ejemplo, a favor de medidas como el levantamiento del secreto bancario, pero hay quienes están en contra, señalando de que actualmente las entidades persecutoras cuentan con herramientas para poder hacer esos seguimientos. ¿Cuál es el estado actual efectivamente de este tema en nuestro país? ¿Cuenta la Fiscalía, por ejemplo, Servicio de Impuestos Internos, con las herramientas necesarias para poder hacer este seguimiento de la ruta del dinero, o se requiere efectivamente de medidas como, por ejemplo, el levantamiento del secreto bancario? A ver, yo creo que la discusión que se ha armado sobre flexibilizar el acceso al secreto, o sea, el levantamiento del secreto bancario, es una de las tantas medidas que pueden existir. Yo creo que acá tienen que ser varias medidas complementarias. Yo creo que se ha hablado poco, por ejemplo, de un registro centralizado y público de beneficiarios finales, que hay un proyecto de ley que ingresó a fines del año pasado en el Senado, que no ha avanzado mucho, y que eso también se ha visto incluso en países desarrollados como algo muy potente, porque hay países donde quizás tenemos poca corrupción, donde quizás no tenemos el crimen organizado operando, pero que igual van a lavar su dinero allá. Entonces, también esos países tienen que adoptar ese tipo de estrategia. Ahora, sobre el levantamiento, la flexibilización del levantamiento del secreto bancario, Chile en general ha sido considerado un país que tiene una protección bastante intensa del secreto bancario. Nuestras autoridades, nuestras principales instituciones que luchan contra el lavado de dinero o contra la evasión, elusión tributaria o contra distintos tipos de delitos, pueden pedir el levantamiento, y existen ciertos procedimientos, y en general esto se hace ante un juez o una jueza que varía de acuerdo a la entidad y de acuerdo a los procedimientos. Lo que acá se está discutiendo son dos proyectos de ley distintos. Uno tiene que ver efectivamente con la lucha contra el crimen organizado, que es el de inteligencia financiera, y donde se estaría flexibilizando respecto de la Comisión de Mercado Financiero y la Unidad de Análisis Financiero, para que cuando haya presunción de delitos muy graves y que tengan que ver con lavado de activos u otro tipo de operaciones, estas entidades puedan acceder sin autorización judicial, pero también con medidas de resguardo y con sanciones bastante intensas en caso de que ellos, porque ellos también adquieren un deber de reserva, no cumplan con este deber de reserva. Y por otro lado existe el de antielusión y antievasión, que quizás no tiene de manera directa relación con la lucha contra el crimen organizado, pero la verdad es que también se ha visto que algunos de los países que tienen altas cifras de evasión tributaria o alta posibilidad de evasión tributaria son países donde también se instala bastante el crimen organizado, por lo tanto indirectamente también lo tiene. Es que el Servicio de Impuestos Internos pueda acceder a esta información de una manera mucho más rápida de lo que es hoy en día, con procedimientos más ágiles y con autorización judicial en caso que haya oposición del contribuyente. Hoy en día el servicio tiene que pedir autorización al juez o a la jueza cuando el contribuyente no dice nada, es decir, hay silencio respecto de él cuando se le pide que por favor dé acceso, o cuando se opone. Acá es solo cuando se opone. Si hay silencio, se entiende que está aceptando. Entonces, no es que se elimine del todo al juez en el caso del Servicio de Impuestos Internos, pero sí se facilita más el acceso. Y eso está bastante, bueno, en el primer proyecto de inteligencia financiera incluso lo dijo la Corte Suprema, que cree que se establece un balance entre la protección de la vida privada de las personas, no hay una invasión excesiva para la vida privada de las personas, pero también con prevenir y poder detectar de manera mucho más ágil y responder de una manera mucho más ágil a poder detectar estos delitos que en el fondo nosotros tenemos que llegar a tiempo. Si llegamos tarde no es como no llegar, y por lo tanto se dice que ahí hay un cierto balance. Yo creo que efectivamente hay que discutir esto, hay que ver cómo podemos avanzar y cómo tratamos de mantener como todos estos distintos bienes que en el fondo nos importan, que son, uno, la seguridad de nuestro país, no tener un país tan voluble a la corrupción, pero también la privacidad de las personas.
en balance, y yo creo que en el fondo hay que analizarlo, pero efectivamente a nosotros se nos ha dicho por instancias internacionales y también ciertos indicadores internacionales que hay, que Chile es un país dentro del espectro mundial que tiene bastante, no el que tiene más, pero está en el grupo, por así decirlo, si lo dividiéramos en 4 grupos, de los segundos que tiene más protección del secreto bancario. Ya, entonces podemos y debemos avanzar más. Se lo pregunto, María, porque el fiscal nacional había dicho que con la normativa vigente existen los recursos institucionales adecuados para investigar, si es que fuese necesario. Misma cosa que repitió ayer conversando con nosotros el diputado y presidente de la Comisión de Defensa, Francisco Undurraga. Usted tendría una mirada distinta entonces en relación a ese asunto. Claro, yo no sé si esto es ciencia exacta, donde en el fondo hay solo una respuesta adecuada. Entonces, el Ministerio Público, por cierto, que puede acceder con autorización bancaria. Acá se está planteando respecto a autoridades administrativas que quizás probablemente están en una fase previa a mandar la información al Ministerio Público. Y yo creo que efectivamente es una discusión que debemos tener, y yo creo que con los resguardos necesarios, porque hay que establecer resguardos, esto no, en el fondo tenemos que tratar de que tampoco sea abusado y que tenga que ser en casos donde haya presunciones fundadas de crímenes graves. Yo creo que efectivamente debiéramos, y es lo que están haciendo los países más desarrollados, y yo creo que eso no implica que además no tengamos que fortalecer nuestra institucionalidad y que haya que tener auditoría y mecanismos de revisión de que no se esté abusando tampoco de esta facultad. Sí, me parece que es una discusión que nosotros debiéramos tener y que hacia allá también ha ido la línea de los países más desarrollados y lo que nos ha recomendado incluso la OCDE. Abogada, uno de los problemas que uno ve, sin ser obviamente un experto en la materia, cuando se hacen investigaciones relacionadas con delitos de corrupción, es lo largo y complejo y extenso que son las investigaciones y los procesos en general. Hemos visto acá en nuestro país algunos procesos que tienen que ver, por ejemplo, con dirigentes políticos que se han extendido por casi una década, y la explicación es que efectivamente son delitos muy complejos de investigar. De hecho, la Fiscalía se llama de alta complejidad por lo mismo, pero ¿se puede agilizar ese proceso? ¿Se puede mejorar de tal forma que no sea tan extensa la investigación y de esta forma llegar a resoluciones y sanciones, sobre todo, de manera más expedita, o es muy difícil? Mira, hay personas bastante expertas en ese tema, como por ejemplo Mauricio Duce y Cristian Riego, que hace varios años atrás en espacio público hicieron un análisis y un informe sobre cómo nuestro sistema judicial actuaba en torno a los casos de corrupción, y donde efectivamente detectaron algunas debilidades tales como las que tú señalas, que en el fondo es esta lentitud procesal, porque en el fondo el sistema, que de hecho ellos son parte de los que estuvieron impulsando la implementación de este sistema en Chile y en gran parte de América Latina, fue creado pensando más bien en delitos como hurtos, robos, incluso homicidios, pero delitos en el fondo que no tienen quizás una prueba tan documental, una prueba tan extensa, con escuchas de conversación, de conversaciones, etcétera. Entonces, muchas veces se tarda mucho en procesar toda esta prueba que es tan compleja, y por lo tanto se alargan las audiencias donde se leen y se leen y se leen y se leen documentos. Entonces ellos señalaban que efectivamente una de las debilidades es esa, y que por lo tanto debiera pensarse que para este tipo de delitos o delitos que tengan ciertas particularidades como los de corrupción, debiéramos tener quizá un sistema que permita mayor agilidad, porque al final del día igual va horadando un poco la confianza en el sistema cuando se tarda tanto, pero también afecta a las personas incluso investigadas. Imagínense que esas personas el día de mañana sean sobreseídas. Estuvieron durante 10 años inculpadas o procesadas o formalizadas, o no los 10 años, pero en el fondo durante 10 años sujetas a este procedimiento, y por lo tanto ellos decían, bueno, yo creo que quizás tenemos que analizar cómo hacer que nuestro sistema procesal penal sea mucho más ágil para ver este tipo de casos frente a otros, y también, veían otro tipo de debilidades, pero bien interesante. Hay un estudio que se hizo hace unos años atrás, yo creo que fue, si no me equivoco, entre el 2018 y el 2019, que se debe haber publicado, y que analiza muchos casos de corrupción que han llevado a nuestro sistema judicial y cómo este ha reaccionado, y efectivamente las mejoras que se podrían hacer. Así que yo, tomando el estudio, yo creo que también coincido en esa visión.
Estamos conversando a esta hora de la mañana con la abogada y presidenta de la Comisión de Probidad, María Jara Quemada. María, hay un imaginario, voy a decirlo así, que piensa en el crimen organizado en el plano en el que estamos conversando esta mañana, como en la irrupción reciente de grupos que provienen del extranjero y que transnacionalmente no están corrompiendo nuestras instituciones. Pero hay otros problemas que tenemos en el corazón del sistema y que eventualmente también podrían dar cuenta de una corrupción que va más allá de lo episódico, ¿no? Y me quiero referir específicamente a que en los últimos meses hemos tenido varias señales de una suerte de enredo, de conflicto de interés, de situaciones insanas en la relación entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, precisamente a propósito del sistema de nombramiento, ¿no? Ayer mismo se realizó la incautación del teléfono de un fiscal regional, se investiga que se le habrían ofrecido prebendas para que apoyara a otro candidato en la nominación y que esas prebendas podrían venir de un lugar que está por establecer, pero digo, ahí hay un problema, ¿no? ¿Cómo ves eso? Porque es cierto que no es llegar y definir cómo se establece un mecanismo de nombramiento de las autoridades del Poder Judicial, pero tiendo a pensar que teniendo tantas señales durante varios meses deberíamos pensar esto más estructuralmente y menos episódicamente. Sí, absolutamente, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, el Poder Judicial es una piedra clave de todo este sistema y de todo este andamiaje. Uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina es donde hay un sistema judicial débil y donde hay impunidad y donde hay captura de la judicatura, ya sea por el poder político, por el poder económico o por el crimen organizado o por los tres. Entonces nosotros tenemos que fortalecer a nuestro Poder Judicial y ahí donde nosotros vemos que hay debilidades, donde efectivamente podrían haber procedimientos de nombramiento que permitan o que favorezcan que haya captura o que haya tráfico de influencia. Hoy en día lo estamos pensando un poco como quizás desde la política o desde ahí, pero es que el día de mañana eso es reemplazado por el crimen organizado. El crimen organizado va a aprovechar todas estas estructuras de debilidades en el fondo para capturar al Estado. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que tener una mirada que quizás antes no teníamos. Y ojo, que tendemos a ver mucho lo que nos ocurre a nosotros como único. Tenemos como un efecto isla que creemos que somos los únicos países que estamos viviendo este tipo de desafíos, pero el crimen organizado y la decaída del Estado de Derecho, etcétera, ha ido aumentando en muchos países del mundo. O sea, incluso países desarrollados han empezado a enfrentar a fenómenos que quizás antes no tenían de este modo. Entonces, y generalmente estos son fenómenos transnacionales. Por lo tanto, yo creo que primero tenemos que dejar de mirar cómo es algo que nos pasa solo a nosotros y empezar a mirar también qué están haciendo los otros países que quizás les está yendo bien, que quizás hace algunos años atrás también empezaron a pasar por estos fenómenos, qué ha sido exitoso y qué no. Y tenemos que empezar a mirar también el fortalecimiento de nuestra institucionalidad, no solo bajo las posibles figuras que teníamos antes o las debilidades que nos están mostrando que ocurrían de acuerdo al sistema que teníamos hasta ahora, que podía ser la captura de la política o la captura de los grupos poderosos, sino que también tenemos que meter la variable del crimen organizado dentro de esto para diseñar de nuestra institucionalidad. De hecho, yo le diría que los dos pilares que hay que enfrentar en el fondo desde la corrupción o desde la lucha anticorrupción frente al crimen organizado, uno es fortalecer el Estado de Derecho y para eso el sistema judicial es clave. Y por otro lado, hacer el follow the money o seguir la ruta del dinero, y ahí tiene que ver todo lo que tiene que ver con el lavado de activos y también con beneficiarios finales. Entonces, tenemos que pensar en eso y yo creo que nuestro sistema de nombramiento judicial lamentablemente ya lleva más de una década cuestionado. El propio Poder Judicial ha hecho jornadas el año 2014 para poder establecer propuestas. Entonces venimos como conversando de esto periódicamente, episódicamente, pero no le hemos puesto coto, no hemos hecho los cambios y yo creo que hay bastante consenso en que efectivamente se requieren hacer ciertos cambios para que tengamos un sistema que dé mayores garantías y que dé menos espacio a la discrecionalidad, a la opacidad y por lo tanto al posible tráfico de influencia o la captura incluso del sistema judicial. María Jara Quemada, abogada, presidenta de la Comisión de Probidad, queremos agradecerle el tiempo que siempre tiene para conversar con nosotros y con nuestros auditores y auditoras. Que estén muy bien, la esperamos pronto. Muchas gracias a ustedes, que tengan un muy buen día. Gracias, María. Son las 8:03.
O sea, son las 8:02, pero ahora son las 8:03. Ahora sí, 8:03. Claro. Claudio, te propongo lo siguiente, vamos a una pausa, yo me quedo aquí cuidando la situación. ¿Seguro te quedas tú? Sí, tú vas ahí. No hay problema. Sí. Ya, tú, por favor. Yo vuelvo después. No vuelvas después, anda y monta guardia ahí para evitar que tengamos un inconveniente y luego